Física. Van a... En 10 minutos. Ah, ya. Pero no, no. Parietal. Hoy solo vamos a ver frontal y parietal. Mañana vemos el occipital. ¿Sí? Y el jueves vamos a hacer una hora del anfiteatro virtual y ya comenzamos con los huesos de la cara. ¿Sí? Con el maxilar superior. ¿Esos huesos todavía tenemos que adelantar dibujando o nos va a dar? No, eso sí les voy a dar. Maxilar superior, maxilar inferior, porque en esos vamos a trabajar, palatino, ¿sí? El Bomer, sí, que son un poquito complicados. ¿Ya? De ahí la base, eso ya es, y la bóveda, eso van a estudiar ustedes, porque es simplemente un complemento de todo lo que le hemos dado, ¿sí? Porque si no, no vamos, además que de eso no les voy a tomar mucho, pero tienen que ver, ¿ya? Por ejemplo, acá hablar de la zona anterior, pero ya cuando sepan el maxilar superior van a comprender. La zona media es fácil porque es casi todo el temporal. Y la zona posterior es parte del occipital que ya vamos a ver mañana. Entonces ya se comprende, ¿ya? No es nada más que unir todas las piezas, es ver el rompecabezas unido, ¿ya? ¿Sí? Vamos ahora con el parietal. El parietal, para su orientación, dice una parte convexa hacia afuera. ¿Por qué molestas? Derecha, izquierda. Ya, es la convexa, es hacia afuera. Y la cóncava hacia adentro. Entonces no digo anterior y posterior, hacia afuera y hacia adentro. Y un ángulo afilado, yo busco el ángulo afilado, que podría ser este, pero este es recto. Este es agudo. Este es obtuso. Y este es truncado. ¿Ya? El ángulo anteroinferior, el agudo, va hacia abajo y hacia adelante. Por lo tanto, este es del lado derecho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar cara externa o cutánea y cara interna endocraneal. ¿Cuántos bordes? Fácil. Es un cuadrado. Este borde mira hacia adelante, anterior. Este borde mira hacia atrás, posterior. Este mira hacia arriba, superior. Y este mira hacia abajo, inferior. Ángulos. Antero superior, antero inferior. Póstero superior, póstero inferior. Y se acabó. ¿Qué tenemos aquí? Protuberancia del parietal, lateral. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Dos líneas cóncavas hacia abajo, dice. La línea temporal superior y la línea temporal inferior. ¿Con qué está relacionado? Con este, miren. Con toda, ayuda a formar la fosa temporal junto con el esfenoides y el temporal, ¿sí? Miren, ayuda a formar la fosa, esta grandota que es la fosa temporal. En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis y el músculo, y en la inferior solo el músculo. Pero ustedes ven que todo es la masa muscular, ¿sí? Miren qué potente es este músculo masticador, ¿ya? Aquí está en blanco la aponeurosis que le va a cubrir, ¿sí? Y toda la masa muscular que es el músculo temporal. Miren cómo atraviesa el arco cigomático, ¿sí? Y se va a insertar en esta que es la apófisis coronoides del maxilar inferior, con el tendón yugal, ¿ya? Ese es el tendón yugal del temporal, ¿de acuerdo? Dame sosteniendo ahí. Si quieren le pueden tomar una foto también. Después se quedan en la sección fotos. ¿Listo? Ya. Vamos a la cara interna. La cara interna, como todas las endocraniales, tiene impresiones digitales de eminencias mamilares y aquí se aprecia claramente la hoja de higuera que sale del agujero redondo menor, los vasos, ¿sí? Meningios medios. Y miren, como se parece a la hoja de un higo, por eso se llama hoja de higuera. ¿Ya? ¿Listo? Ahí. Hoja de higuera. ¿Qué encontramos en la parte superior? En cambio, parte del seno longitudinal. ¿De dónde venía el seno longitudinal? Venía desde el frontal, miren, ¿sí? Y aquí con el otro parietal formaría el canal del seno longitudinal. Y sigue por el occipital y termina aquí en la prensa de erófilo o torcular, que es la desembocadura de todos los senos, ahí, ¿sí? ¿Qué más encontramos ahí? Unas fositas grandes que se llaman las fositas de Paccioni. Esas fositas de Paccioni, gracias, Vicky.
Les voy a pintar primero. Miren, son grandotas. Esas fosas son las fosas de Pachoni. ¿Qué son? ¿Qué se aloja ahí? Prolongaciones de la dura madre. Es para que la dura madre no se nos caiga. Entonces, como ponen este techo, ¿qué tienen que tener? Un sostén. Aquí igual. Se alojan las fositas de Pachoni para que no se caiga. ¿Ya? Y termina atrás a nivel del agujero parietal, donde pasa una vena emisaria anastomótica que comunica el exo con el endocráneo. ¿Ya? En la parte posterior inferior, en cambio, encontramos parte del seno lateral, que ya hablamos en el, ¿en cuál? En el temporal. Pero también ayuda a formar ahí. Miren. Y con el temporal van a ir a desembocar en donde, en el agujero rasgado posterior. ¿Sí? ¿Ya? Listo, ¿qué más tenemos aquí? Nada más. Vamos a los bordes. El borde anterior se articulaba con el borde superior del frontal y forma la sutura coronal, pero todo es la sutura coronal, todo, ¿sí? Entre los dos parietales. El borde superior se articula con el otro homólogo y forma la sutura sagital media, ¿sí? ¿Ya? Ten aquí. Ahora aquí, en la parte posterior, las denticiones se van borrando y se hacen una línea. Y ese se llama el ovelium de los antropólogos, punto craniométrico. Aquí a veces en los incas se han encontrado huesos, por eso se llama hueso epactal de los incas, que es un hueso insular. Y hay otros que tienen un montón de huesecitos aquí que se llaman huesos buornianos. ¿Ya? ¿Listo? Ovelium, donde se borran las denticiones. A los lados, los agujeros parietales. ¿Sí? Y el hueso epactal es un grandote. Y huesos guardianos son un montón de huesitos que están en la sutura. ¿Cuál sería esta? La sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea. ¿Cómo se forma la sutura lambdoidea? Se forma entre los ángulos, entre los bordes, superiores del occipital, ¿sí? Con el borde posterior del parietal forman la sutura lambdoidea. Pero aquí también se está formando otro punto craniométrico, que son entre los ángulos superiores de los parietales, el ángulo superior del occipital, forman el bregma lambda, terium asterium, bregma lambda, sutura sagital, sutura coronal, sutura lambdoide. ¿Sí? Vamos al borde inferior. El borde inferior, en cambio, se articulaba con la escama, que no tengo ahorita, la escama del temporal. ¿Sí? ¿Ya? Ángulos, ya sabemos, ángulo, dos superiores, antero superior y postero superior. Este es recto, este es obtuso, abierto, este es agudo, bregma, lambda, terium, asterium. Ayudan a formar. Si yo solo digo el ángulo anterior inferior forma el asterium, no, cero. ¿Sí? Y el ángulo posterior inferior, que es truncado, cortado, y donde tenemos en su parte interna el seno lateral. Colorín colorado, tomen un montón de fotos.